Crea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Saludos y bendiciones a todos nuestros amados televidentes. Nos complace de nuevo estar con ustedes compartiendo esta serie sobre lo que son los tipos, lo que son los símbolos y sacrificios en el Antiguo Testamento, que siempre, y esto tenemos que entenderlo, porque si no muchas veces desechamos esas cosas y no vamos a tener un conocimiento real de lo que significa. Tenemos que entender que Dios quiso mostrar y mostrarnos hoy como iglesia, mostrarle al pueblo de Israel que todos los tipos y símbolos apuntarían siempre a la persona de Jesús. Jesucristo. Todo, absolutamente Es todo. más, perdón, amor, para entender la obra de redención del Señor Jesucristo en el Calvario, tenemos que tener un entendimiento Correcto. de cómo era lo que Dios estableció en funciones en el Antiguo Testamento de los sacrificios y del derramamiento de la sangre de animales. Pero es que hay muchas veces que muchos creyentes lo que hacen es como hacer a un lado los tipos y símbolos, ¿verdad? Y sacrificios, porque a veces no se entiende la misma ignorancia o no se comprende, cuando en realidad, como vos decís, apuntaban a Cristo y a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Amén, así es. Amén. Y estamos compartiendo sobre el Arca del Pacto y vamos a ver el Arca del Pacto que estaba en el tabernáculo de Moisés. Vamos a ver un acróstico de lo que significa la palabra acacia, que era el material base del Arca del Pacto. El arca, recordemos que era de madera de acacia. Cubierta de oro. Correcto. Y sitim significa acacia. Ahora veamos este acróstico del arca. La S nos habla de shalom, paz. Toba, de bien o bienestar. La I de Yeshua, salvación. M y significa mejilá, que significa perdón. Ese es un acróstico de lo que es el arca. Ajá. En español se escribe de una manera, en hebreo se escribe de otra, y sobre todo porque el hebreo no tiene vocales. S-T-Y-M. Eso significa lo que tenemos aquí, el arca de Paz, bien, salvación y perdón. Esa es una palabra en hebreo. En hebreo, sí. Que señala el arca como o la madera. Hecha de la madera. La madera. Que era madera cubierta de oro. Hay algo muy interesante, y es que cuando el Señor le habla a Moisés, en realidad no fue Moisés el constructor o el arquitecto ni del tabernáculo ni de los altares. Fue su sobrino Bezalel, que tenía 13 añitos de edad. Bueno, eso también nos habla de la sobrenaturalidad de Dios. Moisés recibe el plano, por decirlo así, y él delega la construcción, construcción no, porque el tabernáculo no fue construido, Fue levantado. fue erigido. Es otra
Es una palabra diferente a construir, Es correcto. ¿verdad? Era levantado. Y delegó a su sobrinito de Bezalel y Oliab. 13 años. 13 añitos. ¿Quién dice que los jóvenes no pueden entender lo divino? O hay una Biblia para jóvenes y otra para adultos y otra para niños y otra para los de la tercera edad. Eso no es así. Bezalel de 13 años fue el que hizo todo y no podía fallar 1 milímetro en las medidas, porque si no el mensaje de Jesucristo hubiera sido distorsionado. O sea, el arca tenía medidas. ¿Cuáles eran las medidas? Absolutamente precisas. 2, ajá. Pero milimétricamente precisas. 2 codos y medio de largo Ajá. por 1,5 de ancho por 1,5 de alto. Esas eran las medidas. Y las medidas tenían un mensaje también. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de las medidas, el Dios poderoso, el 3, la divinidad, la divinidad del Señor, o la gracia era el número 5. Cuando habla de 2,5 de largo, es 2,5, Ajá. 2 por 1,5. Ajá. Nos dan 3, nos está hablando de la deidad. Cuando habla de 1,5, está hablando de 2, porque son 2 alto y ancho. Ancho y alto, que es 1,5, entonces serían 2 por 2 veces 1,5, que serían 2,5. Correcto, que ya aquí nos habla de 5. Nos da 5. Y 5 la gracia. Nos habla de gracia y nos habla de expiación. Deidad, expiación y gracia. En las medidas, vean qué omnisciencia la de Dios para tanto detallito. No es de deleitarse en esto. Dios quería establecer su Trinidad hasta en los números, ¿verdad? Correcto. ¿Vieron qué belleza el acróstico? Ahora, acacia, pero la acacia estaba acompañada de otro material, oro. Sí, el oro. Oro cubierta Entonces de oro. era oro más la madera. Madera. Exacto. Son dos materiales distintos, Ajá. Sí. 2 naturalezas distintas. Porque nos habla de 2 naturalezas. La naturaleza humana y la Del naturaleza Señor Jesucristo. divina. O sea, en la persona del Hijo de Dios, allí se encontraban y se encuentran las 2 naturalezas. Dios y hombre. Todo Dios y todo hombre. Pero Todo Dios el oro, todo hombre Por la madera. eso, en el programa anterior les mostramos las 3 cajas que están debajo de esa tapita. Por eso no hay que perderse estos programas. Las 3 cajas, la de afuera, que representa al Padre, la de adentro de oro y otra de madera. Y cosa curiosa, ¿verdad? Que la de madera, que representa a Jesús, queda entre las 2 de oro, como lo vimos en el programa anterior. Jesús tuvo 2 naturalezas, la divina y la humana. sin pecado. Sin Claro. pecado. Eso es absoluto. Por eso sin es, pecado. por eso es que la acacia, que es una madera, es una de las maderas más resistentes que existen, porque no permite que polilla o comején pueda entrar. Representa su carne. Representa su carne. incorruptible. Dios manifestado en carne. Exactamente. Si usted quiere corroborarlo, puede ir a 1 Timoteo 3, Ya lo estaba versículo 15 buscando. y versículo 16. Lástima, era para darles tarea. Ya lo estaba buscando. Era para darles tarea. Pero se los leo. Dele. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. Qué tremendo. Es que nuestras mentes se han acostumbrado tanto a la historia de Jesús que no vemos cosas. Dios tomó carne. Claro. Dios estaba en Cristo. Me preparaste cuerpo. Hebreos dijo el 10 Señor. lo dice. Dios en Cristo. Dios el Hijo toma cuerpo, o sea, el Padre le prepara cuerpo. Y el arca manifiesta eso en las 3 cajas que tiene. Amén. Amén. Dios toma, no fue que vino a pasar un ratito aquí entre los humanos. Él tomó naturaleza humana sin pecado. se hizo. Sin pecado, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Pero vean qué tremendo. Dios
toma la naturaleza del hombre. ¿Y cuál es una de las cosas poderosas de la cruz? Que es lo que ha rescatado mi vida del hoyo, como dice David. ¿Por qué digo eso? ¿Verdad? Que en la resurrección, el hombre, a través del nuevo nacimiento, es llevado o metido o injertado en Dios. Unido a Dios. Primero Dios en el hombre. Y en la resurrección, el hombre En Dios. en Dios. Entonces, Yeshua, naturaleza divina. Yeshua, naturaleza humana. Exactamente. Yeshua, oro. Yeshua, madera. Hebreos 1 para el oro. Hebreos 2 Para la madera. y no lo lea, que la gente lo encuentre. Entonces, dos naturalezas separadas, concentradas en la persona de Yeshua. Amén. Entonces, 3 cajas. Oro, la de afuera. Que habla del Padre. ¿Qué hacemos si los como creador de todo televidentes el no universo. vieron lo de las cajas? Es que en no Es debe- que no se pueden perder el programa, pero es que yo quiero que lo vean. Yo quiero nada más. no tenemos tiempo, porque ¿ok? tenemos que hablar. Aquí está el Espíritu Santo, mi amor, si me ayudas. No tenemos Y tiempo. la madera. 3 cajas, oro por fuera, Jesús, el Padre, Jesús, naturaleza humana y divina. Y el Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, el Padre, oro por fuera, el Padre nos está hablando del creador de todo el universo. Exactamente. La caja de acacia, de la madera de acacia, nos está hablando de Cristo como la deidad siendo crucificado. Ajá. Y la de adentro de oro, El del Espíritu Espíritu Santo, Santo. que nos habla de la persona del Espíritu Santo que mora dentro de usted y de mí si fuimos redimidos Porque por la ahora sangre somos del el Cordero. tabernáculo de Dios. Ahí va. Somos el tabernáculo. Y lo que era el arca para el pueblo de Israel en el desierto, lo es la persona de, De Cristo Jesús. para la iglesia hoy. Es correcto. Por eso es que nos gusta tantísimo todo lo que tiene que ver con los tipos, porque enriquece la revelación para mantenernos firmes en el Evangelio. Lo enriquece, nos da convicción, nos da seguridad. Hoy también podemos entender que somos el arca de Dios. Claro. Porque contenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Exactamente. La cornisa, hijo. La cornisa. Vean que tenía una corona. ¿Qué podemos decir de la corona? Entendamos de que esto es un modelo ahorita que Claro. estamos utilizando, ¿verdad? Para poder ilustrar lo que usted está viendo en este momento. Exactamente. Entonces. La corona representa la realeza de Jesús, de Esta Cristo la Jesús, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Exactamente. Usted puede verlo en Primera de Timoteo 6, 14 y 15. La corona de Dios en nuestros corazones. Es Donde tremendo. la idea es de que en nuestro corazón Él Aquí está la sea el cornisa. Rey. Ajá. Esa es la corona. La corona que Él tenía. sea el Rey. Cristo Que su reinado esté en nuestra siendo mente. Rey. Que su reinado esté en nuestras acciones. Que su reinado esté en nuestro caminar, Corazón. en nuestra cotidianidad. En nuestro reaccionar. En nuestro temperamento. Ajá. Y esta misma corona la tiene el altar del incienso, la mesa de los panes, también tenía esta misma corona, porque cada uno de los altares tiene su tipología para el Señor Jesucristo hoy en día. Israel tuvo todo el mensaje, hermanos. Porque todo el mensaje. Jesús no solamente fue sacerdote, sino que Él se ha constituido en Rey. Y si aplicamos lo del oro por fuera y oro por dentro, veamos lo que dice en cuanto a nuestras vidas. Veamos el Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad, ya nosotros como el templo de Dios, como el arca de Dios, debemos de ser oro por fuera y oro por dentro. No solamente apariencia, porque el oro por fuera se veía, todo mundo lo veía. Bueno,
en el tabernáculo el sumo sacerdote, pero en las batallas de Israel el arca iba adelante. ¿Qué tal si somos solamente oro por fuera y por dentro toda la naturaleza caída y toda la naturaleza humana desatándose? ¿Qué tal? Por eso es que el arca, al ser revestida de oro puro por fuera y por dentro, nos está hablando de esa integridad. No solamente delante de la gente, no solamente donde nos ven y nos oyen, sino en nuestra... Ahí donde estamos, cuando Por estamos eso solos. es que el Salmo dice, andaré en la integridad en mi casa, en mi casa, en la intimidad donde me desenvuelvo, donde me conocen como verdaderamente soy. Donde nadie nos ve. Ajá, Donde solamente Dios te ve. Donde solamente nos ve o la esposa o los hijos, o donde solamente nos está viendo Dios. ¿Cómo manejamos entonces la integridad, que es tipo del oro puro por dentro, o vivimos vidas recubiertas por oro, o de oro por fuera, que es pura apariencia y pura hipocresía? Apariencia. Vemos, Fabián, entonces, ¿qué? Cornisa. Tenemos la corona ahora también, como es todo un concepto. El arca, a pesar de tener muchas partes, es un solo concepto. Entonces tenemos la cornisa o la corona, pero ¿qué podemos hablar sobre las varas y los anillos? Ok. Tenía 2 varas fijas Ahí para están, ser que son estas. Ahí están. Ajá. En este modelo se representan así. Bueno, eso nos habla de una de las varas, nos habla de la muerte del Señor Jesucristo Y la otra de la resurrección. Pero estaban 4 anillos en donde esas varas estaban puestas. que estaban pegados a la... Ajá. que Cada uno a estaban un aquí extremo. A los lados. Eran anillos. Estos anillos llevaban, las varas estaban ahí fijas, significaban la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Jesús murió y resucitó haciendo la voluntad de Dios. Y vivió haciendo la voluntad de del Dios. Padre. ¿Haremos nosotros lo mismo hoy? Bueno, ese es el desafío diario para nosotros, el hacer la voluntad del Padre. Ajá. Y que no siempre implica Por eso- gozo y alegría. Por eso es que estamos hablando de tipos y símbolos que aplican para nuestra vida hoy. No Por solamente supuesto. mostraban al Señor Jesucristo, no solamente mostraban su obra redentora, sino que también es el desafío para nosotros hoy como el arca de Dios, Ajá. ¿verdad? Que vivamos vidas caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué significaba una vara? La muerte. muerte Y la otra, y la resurrección. Resurrección. Interesante, porque ambas no pueden ser sostenidas a menos de que sean sometidas. A la voluntad de Dios. Y Yeshua se sometió, se encarnó, no solamente tomó cuerpo de hombre, él mismo se encarnó como hombre a una obediencia y a una voluntad. De lo contrario, no habría Exacto. ni muerte ni resurrección. Exactamente. Y hay algo en esto muy bonito, porque ¿qué temían los enemigos de Israel? ¿Por qué tenían los enemigos de Israel tanto temor de Israel? Bueno, Israel ¿No era por las armas? es correcto. No era por su ejército. No era por el ejército. Era por el arca. por el arca. Donde los filisteos vieron que llegaban los israelitas con el arca, hubo pánico. Por eso el arca iba adelante. Exacto. Si ahorita hay una descripción en Ezequiel del trono de Dios, Ajá. ¿verdad? Donde hay ángeles moviéndose, todo ese movimiento caminaba, aunque el arca iba cubierta de un paño ya para el viaje, ¿verdad? Si Iba no, mata cubierta de medio un mundo. paño. Exacto. Claro. El movimiento espiritual era truenos y centellas Es que y no todo, era- por eso es que los perdóneme, enemigos temieron. No era un movimiento solamente espiritual. Es que ese es el concepto que tenemos, televidentes, señores, damas, caballeros. Si nosotros pensamos espiritualidad desde una perspectiva etérea, desde una perspectiva esotérica, por eso es que no podemos activar lo que es algo sobrenaturalmente Exacto. natural. Exacto. Y Israel estaba acostumbrado a esa
sobrenaturalidad porque Ese era modo. parte de su cotidianidad. El arca tiene que estar en su casa. El arca Exacto. tiene que estar en Es la más, mía. estuvo en la casa Estuvo- de Obed-Edom. Ahora, vea qué interesante, que el arca no se mueve sola porque quiera, está sometida a una voluntad. Así como yo, así como el Padre y yo somos uno, significa estar sometidos el uno al otro. Así trabaja el Eterno. Así nosotros deberíamos de estar también en sujeción a la voluntad de Dios para que entonces la fuerza, Claro. la sobrenaturalidad, el poder salga de la caja que es usted y que soy yo. Exactamente. Ahora, Tabernáculo. Varas y anillos, contenido. Bueno, eso es algo tan precioso. Sí, ya eso ¿Qué sería- tenía esa caja dentro? Porque hay que ver cada elemento por separado. Yo creo que puede ser en otro Sí, programa, tiene que pero ser en otro tenía ¿cómo se dice? Un recipiente con maná. Tenía una urna con el maná. ¿Un incenciario será? Una especie Bueno, de algo incenciario. parecido con el maná, para recordarle a Israel que Dios lo había sustentado física y espiritualmente. Correcto. Porque ese pan es Jesús es el pan vivo que descendió, descendió del del cielo. cielo. Tenía la vara de Aarón seca que reverdeció Ajá. y las segundas tablas de la ley. Porque las primeras Moisés las quebró. rompió. ¿Puedo hacer una pregunta? Si la vara es un garrote seco que no tiene vida, ¿qué lo hizo reverdecer? La presencia que había. La presencia, sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad. Lo que significa que lo espiritual no es tan... Es que hemos hecho una separación. Lo espiritual es estar el domingo volviendo los ojos al revés en la iglesia. Ay. No. Reverdeció. Yo soy espiritual en cualquier parte de donde camine. Reverdeció a causa Del poder de De Dios. la gloria de que Dios. gravitaba en la caja. Exacto. De la vida de Dios que contiene Es o que contenía había, la, en la serie el del arca. tabernáculo, por dirección de Fabián, la que hicimos, tuvimos la parte del lugar santísimo. Y hubo un medio simulacro de lo que podía haber Me sido. va a perdonar, pero yo me sentí Steven Spielberg Sí, claro, y es que George Lucas fue juntos. tremendo, fue tremendo. Qué No, El maravilla. mover Es que fue dentro del tremendo. lugar santísimo era impresionante, el mover angelical, el mover de Divino. la, ¿qué se puede De la decir? gloria de la Dios. gloria de Dios, de la energía de Dios, del poderío de Dios. De ¿verdad? un Dios vivo. Exacto. De un Dios exacto. que era el que temían los enemigos de Y Israel. que esto simbolizaba o era tipo del Señor Jesucristo. Yo creo que tal vez para ustedes, amados televidentes, ahora les queda claro que nosotros no somos ni de aquí ni de allá. Como nos gusta tanto compartir estas verdades que enriquecen nuestro entendimiento, ¿verdad? Somos cristocéntricos, Jesús murió, resucitó, está a la derecha del Padre y nosotros también. Amén. Y lo amamos y le servimos. Pero hay todavía muchísimo más de esto. La vara de Aarón que reverdeció. El Una, maná. una urna de oro que contenía el maná, Maná. para acordarnos de Y que las segundas tablas. Las segundas tablas. de me la quemó el ley. asunto. Mejor que en estudien. el próximo programa vamos a seguir hablando sobre el contenido de esta caja misteriosa Poderosa, y también poderosa. sobrenatural. Viva. Así es. Así es. Y lo último, estas varas, la vida de Dios era tan poderosa. Aquí estaba el velo que separaba la entrada al lugar santísimo. Y estas varas crecieron tanto que del lugar santo se veía el velo con los dos, donde salían las dos arcas. Espera, Vivas voy a- siendo barras de madera. Ok, voy Vivas. a jugar de televidente. Está en Segunda de Reyes. Un momento, voy a jugar de televidente incrédulo. Ok. Usted me está diciendo de que tanto era el poder que gravitaba en el lugar santísimo, Ajá. que estas varas que son muertas, Ajá. Crecieron. Crecieron. Eso está en una porción de la Biblia Sí, de la que vamos a hablar en el otro Si programa. creció la vara de Aarón, que tenía todo un mensaje. No solamente Sí creció. reverdeció, echó hojas Echó hojas, Echó echó flores. renuevos y produjo, y produjo almendras. almendras. Entonces, si reverdeció la vara de Aarón, ¿por qué no reverdecer las varas que cargaban el arca? crecer, Perdón, que creciera. ¿por qué no Crecieron. crecían? ¿Por qué no crecían? Interesante.
Sí, está en Ve. el próximo programa, vamos a ver eso. Dios les bendiga y no se despeguen de esta serie de tipos en la palabra de Dios. Amén. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones.